y también hablábamos un poco de que estos nacimientos se pueden dar a partir de tres procesos generales, tres procesos principales, que para animales vamos a decir de forma general que se llama crianza. Para el caso de los vegetales sería la germinación y en el caso de los microorganismos sería fisión. Estos procesos, vean, son muy genéricos, son muy generales. Si nos ponemos a pensar en los animales, pues no todos tienen una crianza, no todas las crías son cuidadas por los progenitores, pero es un nombre genérico. De igual manera, en los microorganismos no todos se van a estar reproduciendo por una fisión, pero es un nombre genérico para poder entender que esos nacimientos, que esa producción de nuevos individuos se puede dar por tres procesos principales que son crianza, germinación y fisión. Bien, por ahí nos quedamos el último día, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar ya directamente con el tema de hoy. No recuerdo si a ustedes les dejé pensando en esta pregunta. Ya no me recuerdo si a ustedes les di la última clase o no, pero vamos a comenzar con esta parte que tenemos acá, dos conceptos, fertilidad y fecundidad. Entonces les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que esto es lo mismo? De acuerdo con sus conocimientos, de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿creen que decir fertilidad es lo mismo que decir fecundidad? Entonces, no vamos a preguntar aquí. Vamos a ver. Está Gaby y Andrea. Sí, ingeniero. A ver, Gaby, cuéntenos, ¿usted qué piensa? ¿Será lo mismo fertilidad y fecundidad? Yo pienso que no es lo mismo, A ver, no es lo mismo. ¿Por qué, Gaby? porque puede que una hembra sea fértil, pero sus óvulos no se puedan fecundar, o no sé, así lo entiendo yo. Bien, Gaby, entonces, por lo que entiendo, relaciona la fertilidad con el hecho de tener óvulos en el caso de las hembras, pero que si estos no prosperan, digámoslo así, pues no sería fecunda. Vamos a preguntarle a un muchacho, por aquí veo a Carlos Salguero. Sí, ingeniera, yo considero que fertilidad podría ser más como de tantos intentos, digamos, de reproducción, a cuántos aciertos o cuántas montadas en el caso de producción de porcinos, por ejemplo, a cuántas montadas de robo puede quedar con cría, digamos, mientras que fecundidad diría que es más como qué tanto o qué tantos descendientes podría tener por camada, por ejemplo, algo así me lo relaciono yo. Bien, entonces, de acuerdo ahí con lo que dijo Carlos, la fertilidad podría ser incluso un dato como teórico, ¿verdad? Como algo potencial. Y en el caso de la fecundidad, algo ya real. ¿Cuántas crías, cuántos individuos nuevos se han producido? Entonces, para todos estoy de acuerdo con ustedes. Una forma de poder decirlo es que a la edad que ustedes tienen, que yo creo que andan ahí por los 15, 16, 17, creo yo podría afirmar lo siguiente: la población de la sección D de primer año de la ENCA, pues es fértil, ¿sí? Y incluyéndome, podríamos decir que todos los que estamos en esta reunión somos fértiles. ¿Por qué yo puedo asegurar eso? Porque como bien lo decían Gaby y Carlos, la fertilidad se refiere más que todo al hecho de la capacidad de producir gametos.
la capacidad de producir células sexuales. Entonces, sin un estudio tan profundo, sin mayores análisis, nosotros podemos decir que de acuerdo al funcionamiento de nuestros cuerpos, de acuerdo al funcionamiento de nuestros organismos, pues tenemos esa capacidad de producir células sexuales. Y por ello podemos afirmar que todos los que estamos en esta reunión, pues somos fértiles. Como bien lo decían Gaby y Carlos, la fertilidad es más que todo un dato teórico, algo potencial, ¿sí? La capacidad de producir células sexuales. Por otro lado, yo voy a afirmar, creería yo, que nadie en esta reunión es fecundo. ¿Por qué? Porque según lo que yo tengo entendido, aquí nadie tiene hijos, ¿sí? La fecundidad ya es un dato real. La fecundidad ya es cuántas de esas células sexuales han sido fertilizadas, cuántas de esas células sexuales ya han producido nuevos individuos. Eso es fecundidad. Eso es fecundidad. De hecho, ¿qué es la fecundación? Es la unión de un óvulo con un espermatozoide en el caso de los animales. Entonces, la fecundidad ya es el dato real de cuántos nuevos individuos se han producido. Entonces, de acuerdo con estos patojos de ahí, utilizando su conocimiento general, les pregunto, ¿quién es más fértil? ¿Una cerda o una yegua? ¿Creen ustedes que hay alguien más fértil? ¿Que son iguales? ¿Alguien menos fértil? Yo digo que son iguales. De acuerdo con Oscar, ¿son iguales? ¿Diana? Bueno, o sea, ¿alguien? Es que se tarda un poco. ¿Está bien? Considero que quizás las cerdas tienen más capacidad, digo yo. Las Que cerdas pueden las ser más yeguas. fértiles que las yeguas. Bien. Karen, Yo pienso que son igual de fértiles, pero las cerdas tienen más capacidad de fecundar que las yeguas. son igual de fértiles, pero hablando ya de la fecundación son diferentes. Entonces, vamos a quedarnos ahí con esas opiniones y realmente ambas podemos decir que son igual de fértiles. Recordemos el concepto, es la capacidad de producir células sexuales. Entonces, ¿tienen capacidad de producir óvulos? Sí, tanto la cerda como la yegua. Y tomando lo último que dijo Karen, ahora si hablamos de fecundidad, ¿quién es más fecunda? ¿Una cerda o una yegua? Cerda. La cerda, correcto. ¿Por qué? Porque en un parto, en un mismo proceso, tiene una capacidad de producir un mayor número de crías, ¿sí? Mientras que la yegua, lo normal es que tenga una sola cría, raras veces son dos, pero en el caso de las cerdas, en un mismo proceso pueden llegar a tener hasta 16 lechones en un mismo parto. Entonces, en cuanto a fertilidad, es la producción de gametos, son muy similares o son iguales, y en cuanto a fecundidad, pues en el caso de la cerda va a ser mayor. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con relación a estos conceptos. Y de hacer una pregunta, entonces, la fertilidad, solo decimos que es la producción de los gametos, pero no nos basamos en ningún número, así como en el caso de la yegua con la cerda, ¿verdad? Que creo que la cerda produce más gametos, pero no nos basamos en ningún número para decir es más fértil esta que la otra. No nos basamos en ningún número, únicamente es la capacidad de producir células sexuales, ambas tienen la capacidad.
Cuando pasamos a la fecundidad, la capacidad ya de la producción de nuevos individuos, entonces ahí miramos, la yegua produce nuevos individuos, pero tarda mucho tiempo. Es decir, son muy pocos en un periodo de tiempo, mientras que la cerda va a producir un montón de nuevos individuos en ese mismo periodo de tiempo. Por ello es que en la fecundidad, pues sí podemos decir que una cerda es más fecunda. Va a producir un montón de nuevos individuos en ese periodo de tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces pasamos a lo siguiente, que es el índice de natalidad. De esto ya habíamos hablado un poquito. Lo único es que aquí vamos a hacerlo de manera más específica. Habíamos dicho que la natalidad, solo natalidad, es el número de nacimientos que se dan en un periodo de tiempo, en un lugar determinado, para una población específica. Pero cuando agregamos aquí la palabra índice o tasa de natalidad, yo les decía que esto es una relación, es decir, es una división. Los índices de datos demográficos como la natalidad normalmente siguen esta relación. Estamos hablando de natalidad, entonces se refiere al número de nacimientos, dividido el tamaño de la población, y ojo aquí, esta división normalmente se multiplica por 100 y estaríamos hablando de porcentajes, ¿sí? ¿Cuántos nacimientos se dan por cada 100 habitantes? Pero también esta misma división la podemos multiplicar por 1000 y estaríamos hablando del número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Realmente no importa si lo multiplicamos por 100 o por 1000, lo que debemos saber es si vamos a hablar de porcentajes, es decir, por cada 100 habitantes o por cada 1000 habitantes. Yo creo que ahí el ingeniero Dávila les pidió o les avisó de tener calculadora a la mano. Antes de la clase revisé unos datos así bien rápido, patojos. Según el RENAP, en el 2020 hubo 335,000 nacimientos en Guatemala. Entonces, para que ustedes hagan un índice de natalidad de manera rápida, el número de nacimientos en el 2020 fue 335,000. Si estamos hablando del periodo 2020, este tamaño de la población también tiene que ser del 2020. Vamos a asumir que el tamaño de la población de Guatemala para el 2020 era de 16 millones de habitantes. Entonces, calculen ustedes el índice de natalidad por cada 1000 habitantes. $20.94 $20.94. Gracias, Karen. Entonces, ese es el índice de natalidad para Guatemala para el periodo 2020 de 20.94. ¿Qué quiere decir ese 20.94? Que por cada 1000 guatemaltecos nacieron 20.94 nuevos niños, nuevos bebés. Ahora, si lo calculan en porcentaje, ¿cuánto les sale? 2.09%. Correcto, gracias, Oscar. 2.09%. A veces es más común escuchar ese índice en porcentaje, 2.09%, y les comento, esa es una tasa de natalidad bastante alta. Si la comparamos con países desarrollados de Europa, la tasa de natalidad no pasa de 1%.
queda entre 0.5 a 0.8, ¿sí? Que ahí nacen menos personas por cada 100 habitantes. Entonces, eso es un índice de natalidad. Únicamente es relacionar el número de nacimientos entre el tamaño de la población. Ahí se recuerda que este número de nacimientos está relacionado o está referido a un periodo de tiempo. Aquí utilizamos el número de nacimientos del año pasado. Si esto era del 2020, el tamaño de la población también tiene que ser del mismo periodo de tiempo. ¿Preguntas? Vamos entonces. Este índice de natalidad va a depender de ciertas características específicas de los organismos. Era lo que les hablaba. ¿Cómo podemos determinar si un índice de natalidad es muy alto o es muy bajo? Pues depende sobre todo de las características de los organismos. El índice de natalidad va a ser menor o mayor de acuerdo al periodo de gestación, ¿sí? De acuerdo al periodo que conlleva producir un nuevo individuo, no siempre es una gestación, pero por ejemplo, en algunas especies producir un nuevo individuo es cuestión de meses, muchos meses, pocos meses. Pero si hablamos, por ejemplo, de insectos, es cuestión de días. Por eso vemos que en poblaciones de insectos producen un montón de huevos, producen un montón de individuos, porque su periodo de producción de nuevos individuos es muy corto. Por lo tanto, en estas poblaciones, el índice de natalidad puede ser mucho mayor, ¿verdad? Si el proceso lleva días, el índice de natalidad va a ser mucho mayor. Por otro lado, en el caso de los organismos que se producen por medio de huevos, hay algunos que van a depositar pocos huevos, otros van a depositar un montón de huevos. Entonces, aquí vean, se eleva ese índice de natalidad. Estos son solo algunas de las características de los organismos que pueden influir directamente sobre ese índice de nacimientos, ¿sí? Entonces, la especie, el organismo en sí, la población que estamos estudiando, va a tener sus propias características en cuanto a nacimientos. Otro dato que nos sirve bastante para medir el impacto del crecimiento poblacional es la tasa neta de reproducción. Entonces, vean, tenemos el índice de natalidad que nos dice a qué ritmo va creciendo la población, pero el índice de natalidad nos puede dar una falsa idea, ¿sí? Quizá lo más correcto o lo más acertado para medir el crecimiento de una población es la tasa neta de reproducción. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice que la tasa neta de reproducción hace referencia al número de hembras recién nacidas. Y recuérdense, todos estos índices son referidos a un tiempo y lugar determinados. Número de hembras recién nacidas en un tiempo y lugar determinados. ¿Por qué les digo yo que este puede ser un indicador más certero de crecimiento poblacional? Hablando de animales patojos, son las hembras las que tienen esa capacidad de producir nuevos individuos. En otras palabras, podríamos pensar que a mayor cantidad de hembras fértiles, pues mayor puede ser el crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, eso es lo que calcula la tasa neta de reproducción. Para poder calcular la tasa neta de reproducción, vamos a tomar algunos datos para que ustedes tomen nota. Vamos a calcular una tasa neta de reproducción para una población de cerdos. Lo que ustedes deben de saber primero es cuánto tiempo le lleva a una cerda producir nuevos individuos. Me imagino que ya en sus módulos de producción animal han escuchado algo de eso ustedes.
¿Alguien sabe cuánto dura la gestación de una cerda? Pues para que no se les olvide, hay una regla de 3 ahí, de 3 meses, 3 semanas, 3 días, que cuando ustedes lo suman les da más o menos 114 días. ¿Sí? Eso es en promedio, de 114 a 116 días. Entonces, ve, para la producción de nuevos individuos, el proceso es gestación. Vamos a colocar ahí 114 días. Luego de la gestación viene el parto y la cerda pasa un periodo con sus lechones en el periodo de lactancia. Esa lactancia dura aproximadamente 21 días, dependiendo de la producción, puede ser más, puede ser menos, pero vamos a colocar un promedio de 21 días. Después del parto pasan 21 días para que se dé el destete. El destete es separar a los lechones de su madre. Y cuando ya son separados los lechones, a la cerda se le da un periodo de descanso hasta que nuevamente presente un celo. Entonces, para que alcance ese celo, vamos a dejar ahí unos 3 días. Como les digo, dependiendo de las producciones puede ser más, puede ser menos. Aquí vamos a usar algunos valores promedios. Bien, ¿cuánto da en total todos estos días, patojos? 138. 138. Gracias. Entonces, estos 138 días dura un proceso desde la gestación hasta nuevamente el celo. Si yo les pregunto, entonces, ¿cuántos partos puede tener una cerda por año? ¿Qué haría? Dividir 365 entre 138. Correcto, gracias Karen. Entonces vamos a dividir 365 días que tiene un año divididos 138 días que dura todo un proceso de producción de lechones. ¿Cuántos partos por año puede tener una cerda? Vamos aproximando a 3 partos al año. Ahorita utilicemos las con 2 decimales. 2.64. Voy a ver si escuché bien. 2.64. Sí. Gracias. Partos por año. ¿Por qué dice esto? Recordemos, los índices están relacionados a una unidad de tiempo y en este caso yo lo llevé a un año para poder cumplir con esa característica de los índices que hacen referencia a un tiempo determinado. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo les voy a dar un dato promedio de lechones por parto. Vean, lo ideal es que las cerdas puedan tener de 16 lechones o incluso más. Pero aquí en Guatemala estamos un poco bajos con relación a eso, entonces vamos a trabajar un promedio de 12 lechones por parto. Entonces les pregunto, ¿cuántos lechones puede tener la cerda en un año? Solo multiplicamos 12 lechones por parto. Entonces, no, 31.78. Gracias, 31.38 lechones al año. Vean acá, yo realmente no estoy tomando en cuenta ninguna mortalidad, únicamente tomamos el promedio de lechones por parto y en total tenemos este 31.38. En estos lechones van tanto machos como hembras.
Y nosotros lo que queremos encontrar es la tasa neta de reproducción. ¿Cómo calculamos las hembras? Pues en general existe un dato de que en la naturaleza tanto hembras como machos están distribuidos en mitades. 50% son machos, 50% son hembras. Este es un dato o un valor teórico, ¿oye? Que podemos aplicar casi que a cualquier población. Sabiendo este dato teórico, entonces, ¿cómo calculo yo la tasa neta de reproducción? ¿Cómo calculo el número de hembras? Dividido 2, correcto, multiplicándolo por 0.5, sacándole el 50%, como ustedes lo entiendan, ¿sí? Lo que ustedes deben de saber es que teóricamente en la naturaleza 50% son machos, 50% son hembras. Entonces yo lo que quiero encontrar es este 50% de 31.38. ¿Cuánto es? 15.69. 15.69. Gracias. 15.69 hembras. Vean cómo va a quedar. Hembras por cerda por año. Hembras por cerda por año. ¿Sí? Solo que cuando multiplicaron 2.64 por 12, la respuesta no se la dieron correcta porque era 31.68. 31.68. Quizá yo no escuché bien. Gracias. Al final, este dato está correcto, el 15.69, o hay que corregirlo. Hay que corregir. Sería 15.84. 15.84. Gracias. Gracias. Entonces, vean, ahí tenemos la tasa neta de reproducción. En un año, una cerda es capaz de producir 15.84 nuevas hembras. Y esto sí que nos da una idea de crecimiento poblacional. Vean, si cada hembra puede tener 15.84 hembras al año, esas 15.84 van a tener cada una otras 15.84 y así sucesivamente. Y ese es un dato más cercano a cómo crece la población. Cada uno de estos individuos hembras pues va a tener la capacidad de producir ese doble en individuos tanto machos como hembras. Entonces, una de las cosas que ustedes deben de saber de la tasa neta de reproducción es que para su cálculo, como ustedes vieron, no tomamos en cuenta la mortalidad. En producción animal ustedes van a hablar un montón de índices de mortalidad en cerdos, que cada día se tienen que ir contando el número de muertos cuando son lechones. Por semana vamos a ir sacando la mortalidad, pero aquí hay algo bien importante en el concepto que son recién nacidas, ¿sí? Únicamente contamos las cerdas recién nacidas. ¿Qué quiere decir esto, patojos? Que hay una mortalidad que sí va a afectar el cálculo de la tasa neta de reproducción, pero es esa mortalidad que se da única y exclusivamente durante el parto. Entonces debemos saber si durante el parto existen algunas muertes, ¿sí? Eso sí va a afectar la tasa neta de reproducción. Normalmente en cerdos, a esa mortalidad que se da durante el parto se le conoce con el nombre de momias. Es decir, esos lechones que nacen muertos, como comúnmente se dice, lechones que se extraen de la madre ya muertos, esos son momias, y el número de momias pues sí puede disminuir la tasa neta de reproducción. Esa es la única mortalidad que podría afectar. La mortalidad durante el destete, durante el crecimiento, eso no afecta.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo dijo que se llamaban los lechones que nacían muertos? O sea, que estaban muertos. Momias. Momias. Sí, momias. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta. Dígame, Oscar. ¿Ese término de momia se aplica solo en cerdos o también en otros tipos de animales? Pues yo la verdad, Oscar, como les dije en alguna ocasión, no sé tanto de producción animal y lo he escuchado más que todo en cerdos. Lo he escuchado más que todo en cerdos. Sí, valdría la pena averiguar eso. Si quieren, yo más tarde pues le puedo preguntar al Inge Dávila, él tiene más experiencia en eso, pero yo lo he escuchado más que todo en cerdos. Como sea, en los animales, en cualquier población animal, se puede dar esa mortalidad al momento del parto, ¿sí? No es exclusivo de los cerdos que nazcan lechones muertos. En humanos también se puede dar eso, por ejemplo. En mamíferos en general se puede dar eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. Aquí vamos a ver una serie de conceptos relacionados con lo que hemos estado hablando. Tenemos la mortalidad, que es muy parecido a lo que vimos con el índice de natalidad. Vean, si queremos hablar solo de mortalidad, es el número de individuos que mueren dividido el tamaño de la población en ese mismo tiempo. Ahí se recuerdan, para que esto se convierta en un índice, ¿qué debemos hacer? Multiplicar por 100 o multiplicar por 1000. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos de agregar ahí, nada más. Entonces, es bien similar a lo que vimos con el índice de natalidad. Número de individuos que mueren relacionados al tamaño de la población en ese mismo periodo, lo multiplicamos por 100 para obtener porcentajes o lo multiplicamos por 1000 para obtener un dato por cada 1000 habitantes. En la mortalidad, pues se incluye todo. Si estamos hablando de cualquier población, se incluyen muertes naturales, muertes accidentales, cualquier tipo de muerte. Aquí no importa la causa, sino simplemente es contar todos los individuos que murieron en ese periodo de tiempo. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, seguimos. Porque aquí hay otro concepto, la probabilidad de supervivencia. Esta es una palabra que podemos utilizarla junto con sobrevivencia. ¿Qué es la supervivencia? Es la probabilidad de sobrevivir. Eso es supervivencia, la probabilidad de sobrevivir. Relacionado al tema ecológico, la supervivencia es esa probabilidad de sobrevivir y tiene más sentido cuando los recursos son escasos. Algo que debemos saber es que normalmente en la naturaleza los recursos van a ser escasos y por recursos me refiero al alimento, al espacio, al agua, todos los recursos necesarios para vivir son escasos. Entonces, ¿qué hacen o qué hacemos los seres vivos? Pues sobrevivimos con eso y a esa acción se le conoce como supervivencia. Todos los individuos que sobreviven al final de un periodo de tiempo, pues se dice que son aquellos que tienen esa supervivencia. Estos conceptos que estamos estudiando, natalidad, mortalidad, supervivencia,
pues los podemos calcular así por separado, como hemos visto, con índices, pero también los podemos estudiar de una manera ordenada, que es lo que vamos a ver casi al finalizar esta clase, por medio de una tabla de vida. Entonces, solo son datos que nos ayudan a comprender el comportamiento de una población. Lo que les decía, estos datos que hemos estado estudiando por separado, también los podemos estudiar por medio de una herramienta denominada tabla de vida. La tabla de vida es un cuadro en el cual nosotros vamos a estudiar a una población por edades. Vamos a dividirla por edades, desde lo más joven hasta la edad adulta, y vamos a ir estudiando los diferentes índices de mortalidad y de supervivencia en cada una de esas edades. Por ejemplo, si hiciéramos una tabla de vida de la población humana, empezaríamos con la edad de bebé, niño, adolescente, adulto y anciano, por ejemplo. Y vamos a ver que a diferentes edades los índices de mortalidad y de supervivencia son diferentes. Esto lo vamos a ver al final casi de la clase, pues solo para que ustedes tengan una idea de que toda esta información la podemos ordenar en un cuadro. ¿Preguntas? Bueno, hablando de supervivencia, podemos estudiar la supervivencia de una forma gráfica. En el eje de las Y vamos a graficar el número de individuos que sobreviven, y en el eje de las X vamos a graficar el tiempo. De esta manera encontramos que hay 3 tipos de curvas de supervivencia para diferentes poblaciones. ¿Cómo así? Si ustedes ven la curva tipo 1, si ustedes ven la curva tipo 1 que está en un color rojo, entendemos que la mayoría de individuos sobreviven todo el tiempo, y cuando llegan a una edad adulta, la mayoría de individuos mueren. Veamos la contraparte, que es la curva tipo 3, la que está en color verde. Si ustedes se dan cuenta, a edades muy tempranas, la mayoría de individuos, ¿qué es lo que pasa? Mueren. Y los que logran alcanzar cierta edad van a sobrevivir hasta llegar al final de sus días. Y en el caso de la curva tipo 2, que es la que está en medio de color azul, que es lo que vemos, que es muy similar, que la tasa de mortalidad va a ser bastante estable, que la misma cantidad más o menos que mueren a edades tempranas es la misma cantidad que muere cuando alcanzan una edad adulta. Entonces, esos 3 tipos de comportamientos se observan en las poblaciones. Les repito, en la curva tipo 1 son poblaciones donde la mayoría de individuos mueren de viejos. En la curva tipo 3, la mayoría de individuos mueren muy jóvenes. Y en la curva tipo 2, que dijimos que la mortalidad es muy estable. Mueren igual de jóvenes, mueren igual de viejos, o sea, muere casi que la misma cantidad siendo jóvenes que viejos. Y ese es el comportamiento general en las poblaciones. Vamos a ir viendo cada una de estas curvas. Y vamos a ver algunos ejemplos de qué poblaciones se comportan así. Los ejemplos son muy genéricos para todos, para que tengamos ideas generales. Por ejemplo, veamos, en el caso de la curva tipo 1, era lo que decíamos, que son individuos que van a vivir hasta el final de su esperanza de vida,
es decir, que son individuos que se mueren de viejos. ¿Quiénes entran en esa curva tipo 1? Vean, ahí estamos los humanos. En condiciones naturales, los humanos nos morimos de viejos. Aquí no vamos a entrar a estudiar el tema de la violencia, el tema de los accidentes, sino que en condiciones naturales, lo más normal es que los humanos alcancemos una edad de adultos, una edad de viejos, y que a partir de ahí empecemos a morir. Otro ejemplo de la curva tipo 1 se señalan los mamíferos, pero obviamente no podemos incluirlos a todos. Sin embargo, es una buena referencia. La mayoría de mamíferos lo que hacemos es cuidar a las crías. Por ello es que al principio de la curva hay un montón de individuos por esos cuidados que se tienen. Vean, incluso en el caso de los vegetales se mencionan 2 especies ahí, la caoba y el pinabete. La caoba y el pinabete, pues, no es que produzcan demasiadas semillas, producen unas cuantas, y las plantas productoras de semillas en caoba y pinabete generan condiciones para cuidar a esas semillas que están produciendo. Muchas veces las semillas caen cerca del árbol productor y ese árbol productor se encarga de que las condiciones sean ideales para el crecimiento de esos individuos. Entonces, eso tiene relación con la curva tipo 1, cuando las crías o los nuevos individuos reciben cuidados. ¿Qué características tiene? Tasa de natalidad baja. Por eso les decía, no siempre se ajusta a todos los mamíferos, pero si hablamos de humanos, lo más normal es que sea una cría por parto. Eso es lo más común. Obviamente hay partos múltiples, pero lo más común es que sea una cría por parto. Lo que les hablaba también de la caoba y el pinabete, que producen pocas semillas. Descendientes bien cuidados, también se los mencionaba. Esta es una de las principales características, que las pocas crías que se producen, pues van a tener muchos cuidados durante mucho tiempo. Si vamos a la población humana de patojos, pues podemos tener 20, 25 años y aún seguimos recibiendo cuidados de nuestros padres. Entonces, definitivamente son descendientes bien cuidados. Una tasa de mortalidad baja, esto es cierto para los primeros estadios, cuando son crías jóvenes e incluso hasta que se alcanza la edad adulta, ¿verdad? Lo que veíamos en la curva tipo 1 era algo así. Aquí recuerden, está la supervivencia, aquí el tiempo. Lo que veíamos era algo así. Entonces la tasa de mortalidad baja se mantiene baja en todo este periodo. ¿Ven? Cuando se alcanza esta determinada edad, la tasa de mortalidad ya es muy alta. Dice que estos individuos que tienen esta curva tipo 1 se establecen en ambientes estables. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los individuos que tenemos una curva tipo 1 buscamos condiciones ideales para poder desarrollarnos. Y aquí se nos hace bien fácil el hecho de que un ejemplo sean los humanos. Si ustedes se ponen a pensar, patojos, en qué condiciones vive una comunidad humana, una población humana, pues siempre buscamos un medio en el que podamos satisfacer todas nuestras necesidades. Al momento de buscar una vivienda, al momento de buscar dónde vivir, pues vamos a ver si ese lugar cumple con las necesidades básicas. Si hay acceso al agua, si hay acceso a alimentos, en el caso de los humanos, si hay acceso a un trabajo, por ejemplo. Entonces, somos individuos que buscamos medios con las condiciones ideales.
medios con las condiciones estables para poder desarrollarnos. No vamos a ver a individuos con curva tipo 1 llegar a lugares con condiciones adversas, llegar a lugares inhóspitos. No vamos a ver comunidades humanas viviendo en la cima de un volcán activo, por ejemplo, porque no es un medio con condiciones estables. Ecología, a este tipo de organismos que se establecen en ambientes ideales, en ambientes estables, se les conoce como estrategas K o también organismos con selección K, ¿sí? Es más que todo términos ahí que provienen del inglés, pero a eso se refiere. Estrategas K que buscan esas condiciones ideales. ¿Preguntas? Bueno, seguimos. La curva tipo 2. ¿Podría ¿Sí? repetir lo de los estrategas K, por favor? Lo que dije de los estrategas K, lo que está aquí escrito, que son organismos que se establecen en ambientes con condiciones estables, con condiciones, digamos, ideales para poder desarrollarse. Se establecen en ambientes que proveen todos los recursos para poder desarrollarse. Esos son estrategas K. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? Entonces seguimos con la curva tipo 2, que vimos que era esa curva intermedia, en donde la principal característica es que la tasa de mortalidad es constante en todas las edades. Era lo que les decía, la misma cantidad que mueren de jóvenes es la misma cantidad que mueren de viejos. O sea, la mortalidad se mantiene estable en este tipo de poblaciones. La curva no es tan curva, es más que todo una recta, ¿verdad? Como lo que veíamos en la gráfica anterior. Y vean, aquí es donde los ejemplos se complican un poquito. Si ustedes ven, el ejemplo dice aves adultas, roedores, reptiles, pero en general, patojos, estos son los ejemplos. Si tomamos el ejemplo de los roedores, en el caso de las ratas, producen un montón de nuevos individuos, pero se mueren un montón también y se mantiene constante esa tasa de mortalidad. Veamos algunas características. Entonces ahí aparecen varios tipos de roedores. Si queremos hablar de características patógenas, son intermedias. Vamos a ver la curva tipo 3 y entonces las características de las poblaciones de la curva tipo 2 son intermedias entre la curva tipo 3 y la curva tipo 1. Aquí, vean, la principal característica es esto, ¿sí? Que la tasa de mortalidad es constante a todas las edades. No sé si hay alguna pregunta. Auner, no sé si tiene pregunta. No, perdón, se metió el micrófono. No te hago. Bien. Bueno, sí tenía una pregunta en la anterior diapositiva sobre la tasa de mortalidad baja. ¿Se debe a que no tienen necesidad de producir tantos individuos porque la población va a ser constante hasta cierto tiempo? La tasa de mortalidad baja tiene relación con esta parte de aquí arriba, de que los descendientes están bien cuidados, de que las crías, los nuevos individuos van a estar sumamente cuidados por los progenitores, que prácticamente todo el que nace pues llega viejo. Eso es lo que pasa en una curva tipo, casi que todo el nuevo individuo, casi que todo el que nace va a llegar a alcanzar una edad adulta. ¿Por qué? Porque tienen esos cuidados. A eso se debe más que todo la tasa de mortalidad baja, pero recuerden lo que les dije aquí, esa tasa de mortalidad baja es hasta cierto punto.
Cuando se alcanza ya la edad de viejo, la edad de después de adulto, esa tasa de mortalidad, ¿qué ocurre? Vean, un montón de individuos mueren. Entonces, esa tasa de mortalidad baja es hasta cierta edad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en la curva tipo 2, la principal característica es esta, que la tasa de mortalidad es constante en todas las edades. Y la curva tipo 3 es donde la mortalidad es extremadamente alta en los más jóvenes. Esto es bastante típico de peces, de insectos, de bacterias también, y cuando vemos sus características van a ser completamente opuestas a las de la curva tipo 1. Vean, un montón de descendientes producen un montón de crías. Al producir un montón de crías, no es fácil cuidar a sus descendientes. Entonces no van a tener ningún cuidado. Por lo tanto, es que debido a esto, vean, a ese poco cuidado que tienen de las crías, es que las tasas de mortalidad son muy altas en los jóvenes. La gran mayoría de crías se van a morir. La gran mayoría de crías se van a morir y son muy pocos los individuos que alcanzan la edad adulta. Entonces, si nos damos cuenta, todo tiene un montón de sentido, patojos, todo tiene su razón de ser. ¿Por qué los peces producen tantos huevos? ¿Por qué los peces producen tantos nuevos individuos? Porque la mayoría se van a morir, la mayoría se mueren, muy pocos alcanzan la edad adulta, nuevamente se reproducen, producen un montón de individuos, pero la mayoría se muere. Vean estos. Al producir un montón de nuevos individuos, son poblaciones que tienden a establecerse en medios inestables. Son poblaciones colonizadoras. A estos no les importa, si el medio en donde van a llegar tiene las condiciones adecuadas o no. ¿Por qué no les importa? Porque son un montón de individuos, tienen la capacidad de reproducirse por montones. Entonces, se quedan ahí reproduciéndose hasta que puedan colonizar ese medio. A estos individuos en ecología les llamamos estrategas R o estrategas de una selección R. Entonces, vean, en lugares con condiciones adversas, pues siempre van a haber seres vivos, pero estos seres vivos corresponden a estrategas R. Lo que les hablaba del caso de un volcán activo, no vamos a ver una población de humanos en la cima de un volcán activo, porque esas son condiciones muy adversas. Pero posiblemente en esas condiciones podamos encontrar bacterias, por ejemplo, que están adaptadas a poder establecerse en medios vírgenes o medios inestables, ¿sí? Insectos, poblaciones de insectos que van a estar colonizando medios con condiciones muy adversas. Entonces, estos individuos se llaman estrategas R o individuos de una selección R. Sí, Esdras. ¿A qué se refiere a medios vírgenes? Son medios con condiciones adversas, medios en donde posiblemente obtener recursos sea muy difícil. Condiciones adversas son condiciones extremas, o temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Condiciones de humedad muy altas o condiciones de humedad muy bajas, es decir, condiciones completamente extremas. Condiciones adversas son condiciones extremas y esos son medios vírgenes en donde posiblemente no ha llegado otro ser vivo. Llegan estos seres vivos con la curva tipo 3 y se establecen casi que sin ningún problema,
por esta capacidad que tienen de producir un montón de individuos. Entonces llega uno, produce nuevos individuos, no importa si la mayoría se mueren, los que logran sobrevivir van a producir un montón de nuevos individuos más y así sucesivamente. Por ello también se dice que son oportunistas, ¿verdad? Que son los únicos que aprovechan esa oportunidad de establecerse donde nadie más lo hace. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, así como un ejemplo de ese de tipo 3 sería como las tortugas, ¿verdad? Que cuando nacen yo he visto que tienen muchos peligros, se la comen aves, o ya sea serpientes también como que he visto, pero no sé si entra ahí también. Le dio Rogelio a algunas tortugas, porque hay varias especies de tortugas. Algunas sí entran en esta curva tipo 3, pero otras están incluidas en la curva tipo 2. Entonces sí hay de las dos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿Sí? usted cuando se refiere a medios inestables, ¿lo estamos viendo desde el punto de vista para nosotros o del punto de vista para ellos, para los individuos? En general. Vean, en esta parte, un medio inestable, un medio virgen, es lo mismo que decir un medio con las condiciones adversas o condiciones extremas. Digamos que me estoy refiriendo a lo mismo. Condiciones adversas o extremas, estoy refiriendo a medios inestables o medios vírgenes. Es decir, son condiciones muy inhóspitas, muy adversas, que difícilmente se pueda desarrollar la vida ahí en general. Sin embargo, siempre van a existir algunos organismos que son capaces de resistir ese tipo de condiciones y llegan, colonizan y por ello se dice que son oportunistas. Entonces, esto es desde el punto de vista general. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar, patojos, y lo que les pido es que ahí en su cuaderno o en una hoja, lo que tengan a la mano, puedan hacer una tabla con este encabezado. Únicamente en su cuaderno necesito que coloquen la primera fila, que son los títulos de la tabla. Entonces, esta tabla lleva 7 columnas. Esta es una tabla de vida. Esta es una tabla de vida, lo que les decía, que de manera ordenada, de acuerdo a cada edad, íbamos a estar calculando las tasas de mortalidad y de supervivencia. Para que ustedes sepan cómo se hace una tabla de vida, está aquí esta segunda fila que dice el significado, de cada cada uno de estos encabezados. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en una tabla de vida? Vean, la edad o el estadio, según lo que nosotros estamos estudiando, está representada con una X. También vamos a estudiar el número total de individuos por cada edad, el número total de individuos por cada X. Vamos a estudiar la proporción de individuos que mueren en cada edad, que está representada por dx. La tasa de mortalidad, como ya la estudiamos, el número de individuos que mueren dividido el número de individuos totales. Aquí vamos a estudiar la sobrevivencia, ¿verdad? La supervivencia, que no es más que un promedio entre las dos edades consecutivas. El tiempo que falta por vivir hasta la extinción, es decir, cuánto tiempo pueden sobrevivir los individuos en cada edad. Esta es una sumatoria inversa. Y la esperanza de vida. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos saber es esto: la proporción o la probabilidad de que un individuo viva en cada una de las diferentes edades. Yo sé que esto suena
a chino para todos, así viéndolo, pero vamos a hacer algunos cálculos. Entonces, hagan sus 7 columnas con este encabezado. Si ustedes quieren, ahí mismo colocan qué significa. Lo que sí les digo es que vamos a necesitar, creo que 7 filas más, 7 filas más para abajo. Ustedes me dicen cuando estén listos que esto lo tenemos que ir finalizando el día de hoy. Ahí se recuerdan de dibujar unas 7 filas más por acá para poder realizar los cálculos. En lo que ustedes están ahí haciendo su tabla, les comento. Estas son herramientas bastante útiles para ver el comportamiento de una población. Es como una fotografía de una población en un momento dado. Y son bien útiles porque van a dar las características por edades. En el caso de nosotros como agrónomos, estas tablas de vida nos pueden dar información valiosa para el control de plagas, por ejemplo, para el control de malezas también. Nos muestran en qué momento una población, que sea plaga, que sea maleza, es más susceptible y en qué momento nosotros deberíamos de actuar para controlarla. O también si estamos trabajando con poblaciones de interés, poblaciones benéficas, por así decirlo, por ejemplo abejas, podemos ver en qué edad específica son más vulnerables y en qué momento las podemos ayudar. Entonces, son fotografías de un momento dado de una población en la cual podemos ver claramente su mortalidad y su esperanza de vida. Estas serían las columnas que más nos interesan en esta tabla de vida. Ustedes me dicen si podemos ir avanzando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver esto, lo que les pedí que pudieran dibujar en su cuaderno. Así se comienza una tabla de vida con los encabezados que ya vimos anteriormente qué significa cada uno. Y cuando hacemos un estudio para poder construir estas tablas de vida, una de las cosas que debemos encontrar por nuestra cuenta en el campo es determinar las edades en las cuales nosotros vamos a dividir a la población. Esta es una población, se me olvidó colocar el nombre allí, de una planta que crece en lugares bastante adversos, en algunas playas. Es una plantita llamada Sedum esmal. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se estudió esta población de Sedum esmali. Se vio que se puede dividir en 6 grandes edades, desde las semillas producidas, las semillas disponibles, es decir, aquellas que tienen la capacidad de germinar, las que realmente germinan, las de estas, cuántas realmente llegan a establecerse, a ser plántulas, cuántas llegan
a crecer y desarrollarse, siendo plantas vegetativas, y cuántas llegan a producir flores y frutos, que serían las plantas maduras. ¿Qué se hace para este tipo de estudios? Se observa toda una generación. Entonces, para este estudio se determinó que por cada 1000 semillas producidas sucede todo esto. ¿Ven? Estos datos se obtuvieron de campo. Por cada 1000 semillas producidas, 840 alcanzaron la edad disponible, 210 germinaron, 33 se establecieron, 24 crecieron y finalmente 14 plantas llegaron a la edad madura. ¿Sí? Entonces, estos son datos de campo, les repito, estos son datos que sí se deben obtener haciendo estudios directamente en la población. Entonces, sí les pido que ustedes vayan anotando eso porque vamos a hacer los cálculos que faltan para completar la tabla de vida. Entonces, con esta información que estamos viendo acá, tenemos todo lo necesario para construir la tabla de vida. ¿Cómo se construye una tabla de vida? Pues nos vamos a ir columna por columna. Si se dieron cuenta, ya completamos la columna X, que son las edades, ya completamos la columna NX, que es el tamaño de la población en cada edad, y ahora vamos a continuar con la tercera columna, que es el número de individuos que mueren. ¿Cómo calculamos esto? De acuerdo a lo que vimos anteriormente, es una resta. Es una resta. ¿Qué vamos a restar? La edad 1 menos la edad 2. La edad 1 menos la edad 2. Entonces, para todos me interesa que se pongan pilas aquí. Lo que vamos a hacer a continuación, voy a agarrar el listado así en el orden que aparece acá y a cada uno le voy a ir pidiendo el dato siguiente. Primero me aparece Ana Gabriela Tuyuk. ¿Está ahí, Gabriela? Entonces, el siguiente dato de la mortalidad para la edad 2, ¿cuánto quedaría? ¿Cómo se calcula y cuánto quedaría? $630. 630, ¿cómo se calcula? Al 2 le resto el 3. O sea, 840 menos 210 es igual a 630. ¿Está bien? Gracias. Siguiente sería para Anderson y Irineo. ¿Cómo calculo el número de muertos para la edad 3? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí, lo escuchamos. Sería 177. ¿Cómo se calcula? Nos restamos 210 menos 33, ingeniero. Correcto, gracias. Andrea Natividad, número de muertos para la edad 4, ¿cómo se calcula y el resultado? 33 menos 24 y da como resultado 9. Gracias. El siguiente sería Unner Lisandro,
para la edad 5, ¿cómo se calcula y el resultado? Eh, 24 menos 14, creo. Y el resultado, 10, ¿verdad? Entonces, para la última edad, patojos, podemos hacer dos cosas. Realmente todos los que alcanzan la edad adulta, pues todos se van a morir. Podemos dejarlo aquí como 14 o podemos dejar un guión, que esto o sea, si queremos, copiamos el número o si no, simplemente dejamos en blanco esta casilla. O ya sabiendo que todos los que llegan a una edad adulta, en determinado momento todos se van a morir. Entonces, como ustedes quieran dejarlo. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, pasamos a la siguiente columna, que es la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad la vamos a encontrar haciendo una división de el número de muertos dividido el tamaño de la población para esa edad. ¿Sí? El número de muertos dividido el tamaño de la población para esa edad. Vamos a seguir con la misma metodología. Les voy a ir preguntando cómo se calcula y el resultado. Brian Alexander, tasa de mortalidad para la edad 2. ¿Podría repetir, ingeniera? Tasa de mortalidad para la edad 2, ¿cómo se calcula y el resultado? Sería 630 dividido 1000. Da 0.63. No, Brian, revisemos la fórmula. La fórmula dice que es el número de muertos en esa edad dividido el número o el tamaño de la población para esa misma edad. ¿Sí? El número de muertos de la edad 2 dividido el tamaño de la población en la edad 2. Entonces, ahora sí, Brian. Entonces sería 630 dividido 840, que da 0.75. Correcto, gracias Brian. Seguimos con Brian Anderson para la edad 3. Igual, ¿cómo se calcula y el resultado? Bueno, Brian Anderson no nos quiere hablar. Pasamos con Carlos Humberto. Lo mismo para la edad 3. Sería entonces los 177 dividido 210 y eso nos queda como 0.8428. Se aproxima a 0.84. Dejémoslo con 2 decimales. 0.84 está bien. Gracias. Seguimos con Carlos Silvestre para la edad 4, la tasa de mortalidad. Sería 9 dividido 33, que da un resultado de 0.27. Correcto, gracias. Pasamos con Carlos Vicente para la edad 5. Bueno, otro que no nos quiere hablar. Pasamos con Cristian Alexander, la tasa de mortalidad para la edad 5. Sería 10 dividido. Casi no lo oímos, Cristian, pero por ahí escuché 10 dividido algo. Y entonces 10 dividido 24. Gracias. Entonces así queda. Aquí vean, como colocamos aquí el número 14, 14 dividido 14 nos da 1. Esto quiere decir que el 100% se van a morir, ¿verdad? Aquí
Aquí está bien si colocaron 0.42 petojos, que es la aproximación. Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? La siguiente columna LX, que es la probabilidad de sobrevivir entre 2 edades consecutivas, Ingeniero, la vamos. ¿Sí? en de las 6 se puede dejar en blanco siempre, o solo uno. Sí, si usted dejó en blanco la anterior, si usted dejó en blanco el de X, si usted dejó en blanco el de X, aquí en el QX también lo podría dejar en blanco. Pero siguiendo este ejemplo, pues vamos a llevarlo así, ¿verdad? 14 y está bien. Entonces les decía, LX es la probabilidad de sobrevivir entre 2 edades consecutivas. Esto se hace haciendo promedios. Veamos, el primer dato lo hacemos haciendo el promedio de la edad 1 con la edad 2. Recuerden ustedes que un promedio es sumar y luego dividir entre el número de veces que sumamos. Entonces, sumamos 1000 más 840, lo dividimos entre 2 y este es el resultado. Para la LX de la edad 2, hacemos lo mismo. Promedio de la edad de esta edad, 840, más 210 dividido 2, y eso va a ser LX. ¿Sí? Eso va a ser LX, haciendo promedios. Bueno, entonces, estamos listos. Voy con David Alejandro. LX de la edad 2, ¿cómo se calcula y el resultado? Miren, patojos, si no tienen el cálculo, al menos contesten que todavía no lo tienen, porque sí es un poco molesto el hecho de que estemos aquí tratando de explicarles si ustedes no quieran participar. Entonces, pasamos con Diana. El cálculo de LX en la edad 2, ¿cómo se calcula y el resultado? 840 más 210 partido 2 y me dio 525. 525, correcto. Diego Martín para la edad 3. Ahorita, ingeniero. ¿Está bien? Eh, 121.5. 121.5, ¿cómo se calcula? Sumé la edad 3 con la... Uy, espera que me trabe, ahorita digo. Sí, la respuesta correcta. Es 210 más 33, eso dividido 2. Está correcto. Luego Así es. con Edras Armando, la siguiente edad. Sería 33 más 24 dividido 2 y me dio 28.5. Correcto, gracias. La siguiente edad para Elec David, ¿cómo se calcula el resultado? Se calcula con... disculpe, ingeniero, ¿en qué edad estamos? Ya me perdí. Vamos en la número 5, en la de plantas vegetativas. Entonces es 24 más 14 dividido 2 y me da 19. Correcto. Gracias. Y veamos cómo se calcula la última. Como no tenemos con quién sumar al 14, únicamente es 14 dividido 2 y nos da 7. Algo importante para todos para realizar el cálculo es que noten los paréntesis. Si no colocan paréntesis, ahí les va a cambiar todo el resultado. Bien, ¿alguna pregunta?
Bueno, entonces la siguiente columna es el tiempo que falta por vivir hasta la extinción. Este es un concepto bien teórico, patojos, que realmente para la tabla de vida o para fines prácticos no nos sirve de mucho. Y esta es una sumatoria inversa. ¿Cómo así que sumatoria inversa? Esta no la vamos a empezar por acá, sino que la vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, vean, esta sumatoria la empezamos sumando la columna LX. Esta sumatoria la empezamos sumando la columna LX, pero empezamos desde abajo. Como a este primer dato no tenemos con quién sumarlo, solo lo copiamos. ¿Cómo vamos a obtener el segundo dato? El segundo dato va a ser una suma de este primer dato, este 7, más 19. Y aquí colocamos el resultado. ¿Cómo vamos a encontrar el tercer dato? El resultado que encontremos aquí más este 28. Colocamos aquí el resultado. Entonces nos vamos haciendo esta suma cruzada. ¿Vean? Nos vamos haciendo esta suma cruzada de abajo hacia arriba. ¿Preguntas? Ingeniera, disculpe. Dígame. Es que en la edad 4 da 28.5. No sé si no se coloca el punto 5. Bien, se coloca. Lo único es que aquí ya no cabía, creo yo. Pero lo vamos a colocar. Gracias. Gracias, Jan. Bueno, entonces vayan haciendo esa sumatoria para todos. ¿Alguna pregunta? No, vamos a comenzar con lo mismo. Nos quedamos con L. Vamos a pedirle a Emir André que nos dé el dato de la edad 5. ¿Cómo se calcula y el resultado? Sería 7 más 19 igual a 26. Correcto, gracias. Luego Ervin Antonio, el dato de la edad 4. ¿Cómo se calcula y el resultado? Me da 54.5 y es 26 más 28.5. Correcto, gracias. Esdras Nehemías, el dato de la edad 3. 176, 54.5 más 121.5. Correcto, gracias. Esdras Nehemías Torok, el dato de la edad 2. 701. ¿Cómo se calcula? 176 más 525. Gracias. Y por último, Gaby y Andrea, el último dato. 1621 sería sumándole a los 701, 920. Gracias. Y ustedes tienen razón, patojos, ustedes tienen razón. Aquí estos datos, por ese punto 5 que me dijo Diana, es justo que esto no cuadra, pero ustedes tienen razón, aquí es 701 y aquí son 176. Bien, entonces, para la última columna, patojos, simplemente vamos a dividir este TX entre el número de individuos que estaban al principio de la edad. Es una división simple. TX dividido el número de individuos que estaban al principio. Entonces, ustedes utilizan ahí sus datos. Son 701, 1621 y 176. Entonces, X es simplemente esa división y es la esperanza de vida, y como les decía al inicio,
la esperanza de vida aquí está medida como una probabilidad y la tasa de mortalidad van a ser los datos más interesantes en esta tabla de vida. Entonces, hagan sus divisiones. Y le vamos a preguntar a Gustavo Adolfo la esperanza de vida para la edad 2. $0.83, ingeniero. Gracias, es correcto. La esperanza de vida para la edad 3 a Heider David. Aún no lo tengo, ingeniero. ¿O no? Entonces pasamos con Henry Giovanni. Esperanza de vida de la edad 3. También da 0.83. 0.83, gracias. Jennifer Julissa, esperanza de vida para la edad 4. Me da 1.65. Correcto, gracias. Jeremy Efraín, esperanza de vida de la edad 5. Me da 1.08. 1.08, correcto. Y la última esperanza de vida para Jordán David. A mí me da 0.5. Correcto, correcto. Ahí estamos. Esos son los datos correctos. Creo que aquí me dijeron 0.83. Pero ustedes vean cómo les quedó ahí. Entonces, Sí, ahí. es 84 porque se aproxima. ¿Es 84? Está bien, gracias. Entonces, eso es una tabla de vida, patojos. Así se construye. Y como les decía, son fotografías a las diferentes edades que están en una población. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos datos? Podemos verlo así. Esta es una tabla de vida para un vegetal, para una planta. Y primero tenemos que ver, esta planta a nosotros como técnicos nos está provocando daños o es más bien una planta que nos interesa que prospere. Esto lo vamos a poner desde el punto de vista de que esto sea una maleza, por ejemplo, que sea una planta que nos provoca daños, que nos provoca pérdidas económicas y que lo que queremos es controlarla, ¿sí? Porque es una maleza y lo que nos interesa es que haya la menor cantidad posible porque provoca daños. Eso quiere decir que tenemos que aplicar un control con el fin de disminuir la población de Sedum smiley. Les pregunto, ¿en qué edad de Sedum smiley ustedes vendrían y aplicarían ese control? ¿En qué edad de Sedum smiley ustedes aplicarían un control? La edad También. 3. ¿En la edad de semillas? Pues bien, primero deberíamos de ver en qué edad es cuando nos provoca el daño, ¿verdad? Si cuando son semillas y cuando cuando ya son plantas maduras. Como no sabemos eso, patojos, ¿qué nos ver? Simplemente los porcentajes de mortalidad y las probabilidades de esperanza de vida. Entonces les voy a dar una regla muy general. ¿Qué significa cuando yo les digo eso? Que no lo tomen como una receta, que no lo tomen como algo que siempre va a ser así. Vean, si estamos hablando que es una maleza, si estamos hablando de que es algo que nos provoca daño y que queremos aplicar un control para tratar de disminuir su población, veamos el valor más alto de mortalidad y el valor más bajo de mortalidad sin tomar en cuenta la última edad. Esta última edad todavía no la tomemos en cuenta.
Entonces, ¿qué podemos ver? Naturalmente, Sedum Mesmali se muere un montón cuando está en la edad de germinadas. ¿Sí? De manera natural se mueren un montón cuando son la edad 3. ¿Esto qué quiere decir? Si yo vengo y aplico un control en esa edad, prácticamente va a ser por gusto. ¿Por qué? Porque la naturaleza por sí sola está controlando esa población, ¿sí? La naturaleza por sí sola controla esa población. Entonces, ¿qué pasa si yo gasto en algún herbicida, si yo gasto en algún control? Es por gusto, porque naturalmente se muere. No sé si me entienden esa parte. Y ahora bien, si vemos su valor más bajo de mortalidad, que en realidad es este, vean, su valor más bajo de mortalidad, ¿qué quiere decir? Que naturalmente sobreviven un montón. Naturalmente estas van a sobrevivir, van a vivir y van a llegar a la otra edad. Si yo quiero aplicar un control para disminuir a esta población, pues entonces ahí sí valdría la pena aplicar ese control. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza no las está matando por sí sola y entonces yo ya tengo que actuar y ya tengo que aplicar ahí alguna medida para que esa mortalidad sea más alta. Lo vemos del lado de la esperanza de vida, es algo similar para todos. Si lo vemos del lado de la esperanza de vida, es algo similar. Vean la esperanza de vida. Hay dos valores de esperanza de vida muy similares, que son los más altos. Ahí es donde más sobrevive. Entonces, si yo quiero que esa planta disminuya su población, yo puedo actuar aquí y aquí. Ahí voy a aplicar medidas de control, ahí voy a aplicar medidas para disminuir esa población, porque vean, el valor de la esperanza de vida está muy alto. ¿Qué otra cosa nos permite ver la esperanza de vida? Ahora vean, cuando son semillas producidas son un montón, son 1000 individuos, son un montón. Posiblemente yo tengo que gastar más en las medidas de control. Cuando están ya establecidas simplemente son 33. Quizás sea más fácil poder localizar esas 33 plantas ya establecidas y hacer ese control. Entonces, esa información extra es la que nos da la esperanza de vida. Ver qué nos conviene más de acuerdo al tamaño de la población. Lo mismo pasa cuando vemos la esperanza de vida más baja, que son estas dos edades. Ahí se recuerdan, sin tomar en cuenta esta última edad, pues yo ya veo que las dos esperanzas de vida más bajas son estas dos. Cuando son disponibles son 840 individuos, cuando ya están germinadas son 210. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo en estos datos de la tabla de vida. ¿Alguna pregunta? Y por el contrario, sí, dígame. ¿Se aplicaría el herbicida durante el periodo donde haya más esperanza de vida o menos tasa de mortalidad? Por lo regular coincide una mayor mortalidad con una esperanza de vida baja, ¿sí? Por lo regular coincide mayor mortalidad, esperanza de vida baja. Y también coincide baja mortalidad, alta esperanza de vida. Por lo regular coincide. ¿Qué información nos hace falta aquí para tomar una decisión? ¿Cuándo es que afecta? ¿Cuándo es que afecta Sedum Mesmali? Si, por ejemplo, no afecta cuando es semilla, no pasa nada si son disponibles, no pasa nada si son germinadas, entonces podríamos esperar hasta acá, vean, porque son menos individuos
y gastaríamos menos, ¿sí? Entonces, esa información nos hace falta determinar en qué momento es que nos provoca más daño. Ahora, si nos provoca más daño cuando son semillas, porque desde que son semillas compiten por luz, por agua, por nutrientes, entonces mejor sí, actuemos desde esta primera edad, ¿sí? Entonces tenemos que ver los datos y tenemos que ver la otra información de cuándo es que nos afecta. Para ir terminando, patojos, la contraparte sería de que Sedum esmali es una planta de interés, es una especie que lo que nos interesa es reproducirla. Podríamos pensar que es una especie en peligro de extinción, por ejemplo, y lo que estamos haciendo es llevando a cabo medidas que incentiven el crecimiento poblacional, ¿sí? Que estamos en un control de la población, pero para que incremente. Entonces aquí la cosa siempre es ver los valores más altos y más bajos de mortalidad, los valores más altos y más bajos de la esperanza de vida, sin tomar en cuenta tanto esta última parte. Si es una especie que yo quiero que crezca poblacionalmente, vean este primer dato, aquí es donde yo la voy a ayudar. Vean, perdón, este dato no. Vean este dato. Se mueren un montón, ¿sí? Se mueren un montón, entonces yo la voy a ayudar aquí para propiciar ese crecimiento poblacional, ¿verdad? Igual en la esperanza de vida, yo veo aquí que el valor más bajo de esperanza de vida es en la edad 2. ¿Esto qué quiere decir? Que yo también puedo venir y aplicar alguna medida para incentivar el crecimiento de la población. Entonces, tenemos que ver la demás información, cuándo sería lo más ideal, si aplicar una medida de crecimiento cuando son disponibles o germinadas, pero esa decisión la tomamos con base en estos dos valores, esperanza de vida y mortalidad. Eso es lo que más nos sirve para tomar ese tipo de decisiones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Una pregunta al TX, ¿qué significa? TX. Esto de acá. Sí, eso. Es el tiempo que falta por vivir hasta la extinción. Esto les decía que es un valor bien teórico, que no tiene como muchos fines prácticos. Tiempo que falta por vivir a la extinción. Dependiendo del ciclo de vida del organismo, puede estar en días, en años, en meses, pero es un valor bien teórico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, patojos, y los veo en la próxima clase.